Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de prevención y detección temprana del cáncer oral, evento organizado por el Grupo Área Docencia y la Unidad Funcional de Cabeza y Cuello del Instituto Nacional de Cancerología. El objetivo de este espacio es aprender a detectar el cáncer oral en sus estadios iniciales. Para esta oportunidad, el webinar de cáncer oral tendrá el siguiente temario: prevención y detección temprana del cáncer oral y diagnóstico del cáncer oral. El webinar estará a cargo del doctor Odel Chediak, él es odontólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en gerencia en servicios de salud de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en periodoncia y ocio-integración de la Universidad Cooperativa de Colombia, odontólogo especializado del Grupo de Oncología Oral del Instituto Nacional de Cancerología, instructor asistente de la Universidad del Rosario en el posgrado de otorrinolaringología en el Instituto Nacional de Cancerología, docente universitario de odontología, asesor de cáncer oral para la Federación Odontológica Colombiana, conferencista a nivel nacional e internacional de implantología oral y oncología oral, y el coordinador del grupo de oncología oral del Instituto Nacional de Cancerología. Queremos recordarles a todos los asistentes que las preguntas que vayan surgiendo en el transcurso del webinar las podrán realizar en el botón de preguntas y respuestas, y al final de la intervención nuestro especialista dará respuesta. También queremos invitarlos a que nos escriban en el chat desde qué ciudades se conectan el día de hoy en nuestro webinar de prevención y detección de cáncer oral. Antes de dar inicio a nuestro webinar, queremos recordarles que nosotros en este webinar siempre realizamos un pretest y un posttest para que ustedes puedan obtener sus certificados. Entonces, en este momento vamos a dar inicio al pretest, recordándoles a todos que este pretest les va a salir en su pantalla. Si no les llega a salir en su pantalla, tanto en el celular, en la tablet, en el computador donde se encuentren conectados, en la parte inferior de su computador les tiene que salir una opción que dice votaciones. La abren y ahí pueden realizar nuestro pretest. Entonces vamos a dar inicio a nuestro pretest. Yo lo voy a leer a ustedes las preguntas y ustedes, de acuerdo al conocimiento que ustedes tengan, vamos a contestar la respuesta correcta. Y al final, nuestro especialista volveremos a hacer el post-test y el doctor Odel Chediak nos dirá cuál es la respuesta correcta. De igual manera, durante el transcurso del webinar, el doctor nos va a hablar de estos temas. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. La primera es: ¿qué debe saber y va a hacer el odontólogo? Diagnosticar y remitir, biopsiar, mantenimiento, manejo de las complicaciones, rehabilitar o de todas las anteriores. No olviden contestar lo que ustedes crean que es la respuesta correcta. Seguimos con la segunda pregunta. Manifestaciones clínicas: asimetría facial, tumoración visible o palpable, odontalgias inespecíficas, trismus, úlceras no dolorosas o todas las anteriores. Vamos con el 33% de nuestros asistentes que están contestando. Recordarles a todos nuestros participantes que pueden verificar si no les sale en su computador, en la tablet, en la parte inferior de esta aplicación podrán ver un icono que dice votaciones. El icono parece que fuera una gráfica y ahí le dan clic y pueden ingresar para que ustedes puedan votar. Tenemos nuestra tercera pregunta: una buena guía para el examen de la cavidad oral que debe incluir anamnesis, examen clínico y palpación, anamnesis, examen clínico y palpación o ninguna de las anteriores. Y por último, nuestra última pregunta son: los niveles mínimos plaquetarios para poder realizar un procedimiento quirúrgico son de 65.000 a 75.000 microlitros. ¿Es falso o verdadero?
Ya vamos con el 50% de nuestros asistentes que están contestando las preguntas. Recordarles de nuevo, por favor, en la parte inferior pueden realizar su votación. Ya vamos con el 60% de las personas que están votando, mientras que logramos que el 80% logre votar. Quiero dar un saludo a las personas que se conectan desde las diferentes ciudades de nuestro país. Tenemos a Sonia desde Chocó, de Cantón de San Pablo, Diana desde Argentina, Huila, Gisela desde Medellín, Villalba desde Ibagué, Daniela Zuluaga desde Medellín y Carolina Zuluaga también desde Medellín, Neira desde Caldas, Lisette desde Villavicencio, Karen desde Chocó, Gisnela desde Mocoa, Putumayo, Sarek desde Manizales, Caldas, Anthony se conecta desde Bogotá, Yahari Camacho desde Canadá, Margaret desde Villavicencio, Alejandro desde Palmira, se conectan también desde Santa Lucía Atlántico, desde Boyacá. Un saludo muy grande a todas las personas que se están conectando en este webinar de prevención y detección temprana de cáncer oral. Vamos con el 79% de las preguntas de nuestros asistentes que han contestado, entonces yo creo que ya vamos a dar por finalizada nuestro pretest para continuar y darle la bienvenida a el doctor Odel Chediak. Doctor, bienvenido. Hola Sandrita, buenas noches o tardes todavía. Me conecto acá. ¿Cómo están? Muy bien, doctor. Bueno, bienvenidos todos los participantes. Ahí escuchando eh, la cantidad de participantes fuera de Bogotá, muy chéveres, me parece. Me Sí, parece doctor. buenísimo que haya gente de las diferentes regiones del país y por ahí escuché a alguien también de fuera del país conectado. Eso me parece bueno. Me disculpan la pinta, pero acabo de terminar consulta, entonces no alcancé a ponerme corbatas. Tranquilo, doctor, no, la idea es que Aquí todos lo, nuestros aquí lo, participantes aquí lo vean. lo importante no es la pinta, sino el temario. Así es que, bueno, yo creo que si quieres, damos comienzo. Sí, Eh, doctor. Entonces ya puede sumarse compartir. ah, ya no está compartida la pantalla, Sandra. Se Ahí se ve, ve. pero se ve solamente una O, doctor. No se ve la presentación. ¿No se ve la presentación? No, Espérate un señor. momento. Espérate. Compartir pantalla. Ahora creo que sí. Ahora sí. Sí, señor. Listo, doctor. Entonces lo dejo. Perfecto. Entonces, bueno, buenas noches nuevamente. Aquí desde Bogotá, Colombia, vamos a iniciar agradeciendo a Sandra, al instituto, pues por este espacio para poderles dar una pequeña charla sobre lo que sería la prevención y detección temprana de cáncer oral. La idea es de que no solamente nosotros los odontólogos, sino las demás profesionales en el área de la salud, ya sean los médicos, ya sean las enfermeras o enfermeros, eh, aprendan y sepan cómo de pronto detectar en estadios iniciales una lesión cancerígena o precancerígena, la cual, pues, mientras la podamos detectar en estadios iniciales, la sobrevida de nuestros pacientes va a ser mucho más alta y no solamente la sobrevida, sino la calidad de vida del paciente, porque desafortunadamente este tipo de patologías en cavidad oral son bastante deformantes, complicadas para el paciente y pues van a alterar obviamente toda la calidad de vida
no solamente en la calidad de vida del paciente, sino la calidad de vida también de las personas que lo rodean. Como siempre que dicto estas conferencias, siempre se las hago en memoria de mi padre, que fue la persona que realmente me colocó donde estoy en este momento. Si no hubiese sido por él, no estaría aquí dictándoles estas conferencias. Ya son muchos años en el Instituto de Cancerología. Vamos, ya llevo 24 años trabajando en el instituto, pero desde muchos años antes empecé con mi padre en el tema, pues ayudándolo y estando en la parte del instituto. Hice el rural en el instituto hace poquitos años. No, mentiras, en el año 88, 89 hice el rural, siendo el primer rural de odontología a nivel del instituto. Y desde entonces, pues, he seguido con el tema de ayudando al viejo durante muchos años y posteriormente vincularme al hospital en el año de 1999. En noviembre me vinculé y pues ha sido una tarea hasta el día de hoy afortunadamente satisfactoria, en donde pues seguimos atendiendo a nuestros pacientes y tratándoles de dar la calidad de vida que se merecen. Y pues la importancia, como les decía, con mi padre, esto es algo que ustedes ven en pantalla, es un programa de cáncer en la cavidad oral que se le dictaba a los estudiantes de la Universidad Javeriana. Sí, y ese era un programa que dictaban los docentes de cabeza y cuello al programa de odontología en el año 61 o 62. Entonces, el tema de la educación a los odontólogos en la parte de cáncer de cavidad oral no es nuevo. Se lleva el instituto muchos años realmente detrás de educar a los odontólogos y a los médicos, como lo hizo también mi padre desde el año 87, donde iniciaron congresos para médicos y odontólogos en cáncer de cavidad oral. Y bueno, algo importante es este prefacio del libro que él escribe en el año 2015, que se llama La mente y el cáncer, donde habla de cómo la mente es importante en el tema de las enfermedades, cómo la mente puede estar influenciando en las personas cuando de pronto entran en una depresión muy profunda, y esto genera de pronto una inmunosupresión en estos pacientes, provocando una posible enfermedad en dichos pacientes. Entonces, el prefacio, como lo leen ustedes, dice que la ciencia sola no puede curar o ayudar a las personas. La ciencia considera a las personas en masa, pero la enfermedad es individual. Cada persona es única y las enfermedades están conectadas a su mente. Y bueno, nuestro Instituto Nacional de Cancerología, esto es el edificio eh, antiguo del instituto, lo que era el Instituto Nacional de Radio, desde fundado en 1934, en donde ya el año entrante pues cumpliremos 90 años de estar al servicio de todos los colombianos. Y Voltaire hablaba de que la medicina es lo que hacemos para entretener al paciente mientras la naturaleza actúa. Y bueno, siempre comento porque desafortunadamente el cáncer es algo especial, y pues uno quisiera estar en estas situaciones, estar paseando, estar en actividades de pasear en una lancha, estar divirtiéndose, ¿sí? Y como nos pasa a los odontólogos, es en los congresos, es que desafortunadamente, pues, o no desafortunadamente, pero normalmente en la odontología siempre tratamos estos temas, temas de estética, temas de belleza, temas de cómo mejorar la sonrisa de nuestros pacientes, pues para que de esa manera podamos restaurarle también, si el paciente perdió un diente, llegar a restaurarle con implantes
su función y su estética lo más natural posible, pues como lo vemos acá en un diente falso, pues esto es una corona sobre implantes, como vieron ustedes ahí la radiografía. Y pues llevar a estos pacientes a una armonía no solamente oral, sino facial, en donde el paciente pues pueda sonreír sin ningún tipo de problemas ante la sociedad y para sí mismo pues sentirse bien. Desafortunadamente, cuando nos toca o me toca a mí este tema de cáncer, es un tema que pues va siendo muy sombrío y muy oscuro, porque hablar de cáncer ya cambia todas las perspectivas de lo que son las conferencias de estética y etcétera, que nosotros a nivel de odontología lo hacemos, y lo mismo pasaría con otro tipo de especialidades médicas, ¿sí? Las cuales pues no tratan cáncer como tal. Y pues saber de que el cáncer es un conjunto de enfermedades las cuales el organismo produce un exceso de células, las cuales son anormales, que las conocemos como células cancerígenas o cancerosas, y que éstas se van a dividir de una manera incontrolable, donde van a tener capacidad de infiltrarse a diferentes tejidos del cuerpo humano, ¿sí? Y se van a infiltrar ya sea por una vía, sea sanguínea, por la vía neuronal o puede ser también por la vía linfática. Va a llegar a otras partes y es lo que conocemos nosotros como las metástasis. Y vamos a ver de que estos pacientes también van a tener un problema, ellos un problema de inmunosupresión, en donde va a estar todo el sistema inmunitario de este paciente, va a estar comprometido, ¿sí? Y pues obviamente esto va a generar de que la resistencia a diferentes ataques pues por el cáncer va a estar disminuido, y pues obviamente el paciente va a estar bastante afectado y toda su línea, digamos, sanguínea, pues es la que se va a ver también suficientemente afectado, teniendo también posibilidades de contraer infecciones, ¿sí? Y problemas virales o infecciones virales, infecciones bacterianas, y lo cual pues esto también va a implicar de que, discúlpenme tanto agarradera del audífono, pero es que se me cae, implica de que el paciente, pues no solamente por el tema del cáncer, sino por su inmunosupresión, pues estas infecciones pues van a provocar de que el cáncer sea de pronto más agresivo en ciertas circunstancias. Y vamos a ver de que cuando estos pacientes inmunocomprometidos o inmunodeprimidos presentan todo su sistema de línea blanca, pues obviamente hay un descenso en su línea blanca, pues es donde vamos a encontrar que diferentes entidades, pues situaciones como en el cáncer, que puede ser de mayor riesgo, también puede estar comprometido en pacientes diabéticos, pacientes que presentan cardiopatías, enfermedades autoinmunes y en pacientes de edad avanzada. Pero algo importante es algo que yo vengo viendo desde hace muchos años, y es si nosotros sabemos tratar pacientes con cáncer o nos da miedo atender pacientes con cáncer, o pensamos que lo sabemos todo, si sabemos remitir o no sabemos remitir, porque desafortunadamente muchas veces vemos esa situación en donde eh, queremos hacer todo, mas no remitimos a nuestros pacientes al médico en el momento en que nosotros encontremos alguna patología que nosotros no sepamos tratar. Y esto pues yo lo vengo viendo desde que empecé el rural. Empezaba a observar cómo nosotros remitíamos los pacientes a la EPS, pues en esa época era el Seguro Social, todavía ni siquiera existía el nuevo sistema de salud, que ya no los van a cambiar, pero no existía la ley 100, y mandaba a los pacientes. Por ejemplo, nosotros en el hospital no realizamos tratamientos de conductos. Entonces, por los efectos de la radioterapia, el paciente llegaba con unas caries ya avanzadas, y mandaba al paciente y me lo devolvían diciendo o mandando una nota de que allá no atienden pacientes con cáncer.
Entonces, pues obviamente las conclusiones a las que yo llegué en ese momento son estas dos primeras preguntas, en donde definitivamente no sabemos tratar pacientes con cáncer y desafortunadamente también nos da miedo tratar pacientes con cáncer. Y ya el tercer punto es que muchas veces, pues en el área odontológica, que también, también puede suceder a veces en el tema médico, los odontólogos queremos hacer todo y no remitimos pensando de que lo sabemos todo. Y eso es un error porque a veces ahí es cuando llegan, vamos a encontrar problemas serios en nuestros pacientes y ya se nos vuelve lo que nosotros conocemos como, entre comillas, un chicharrón, porque pues obviamente cuando llega el paciente ya complicado o embolatado, pues y tracuteado por una persona que no ha hecho las cosas de pronto bien, ¿sí? Entonces cuando llega hacia nosotros, pues ya muchas veces la situación se sale de las manos y el pronóstico para estos pacientes no va a ser el mejor. Y pues tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De que no solamente es la parte biológica, sino ver que también tenemos que tratar a nuestros pacientes en la parte psicológica, porque cuando ya los tumores son demasiado grandes, los pacientes obviamente van a llegar a en un estado psicológico pues alterado, pacientes que llegan con mucho miedo, con depresión, con mucha ansiedad por lo que está pasando, por lo que vaya a pasar, ¿sí? De que cómo va a quedar va a quedar él después de que le hagan una cirugía, si es que en estadios tan avanzados se puede hacer una cirugía, ¿sí? La angustia que va a vivir ese paciente, la soledad y el abandono que puede vivir el paciente también por culpa de su cáncer. Entonces, muchas veces los familiares terminan abandonando a ese paciente. Entonces, el paciente va a terminar también con ira por ese abandono y culpa, y se va a culpar que por tener él ese tumor, pues su familia o su familiar lo abandonó. Y pues también vamos a ver que no solamente es el paciente, sino el familiar va a tener también esa situación de afectación psicológica, en donde también va a entrar a un proceso de tristeza y miedo, también puede llegar a procesos depresivos y de ansiedad, se angustian y sobre todo se van a culpar de por no llevar al paciente a tiempo a donde un médico, pues llegó a esos estadios donde pues muchas veces terminan esos pacientes con deformidades faciales, eh, donde pues muchas veces estos pacientes no pueden eh, estar con sus familiares o en un ambiente social y por eso se culpan estos familiares. Y pues obviamente vamos a estar en un equipo multidisciplinario, debemos estar en un equipo multidisciplinario para la toma de las decisiones adecuadas en el bien y por el bien de nuestros pacientes. Pero definitivamente, como decía mi padre en un libro que escribió sobre cáncer de cabello en el 2005, es de que él habla de que toda conferencia sobre oncología debería iniciar diciendo el cáncer es curable. Y eso es definitivo. Si nosotros realizamos un diagnóstico precoz de una lesión, definitivamente el cáncer puede ser curable. Y esto, pues definitivamente, es el papel primordial que nosotros como odontólogos y médicos debemos tener, ¿sí? Que poder diagnosticar precozmente este tipo de lesiones malignas para que el paciente pues vaya a tener una sobrevida larga y con una calidad de vida adecuada. Pero desafortunadamente vemos de que tenemos faltas de programas de prevención y de promoción a nivel mundial. Y esto hace de que muchas veces las personas y sobre todo el área médica, o sea, cuando me refiero al área médica son médicos, odontólogos, ¿sí? El personal de apoyo como enfermeros, enfermeras, eh, de pronto no sepan detectar a tiempo una lesión, el mismo paciente no sepa detectar a tiempo una lesión, ¿sí?
como lo podemos ver aquí de pronto en la imagen. Y esto va a hacer de que los pronósticos vayan a largo plazo, pues, o a corto plazo sean desfavorables. Bueno, porque en el momento de que de pronto diagnostiquemos ese paciente, ya ese tumor va a estar muy avanzado y esto va a implicar de que muchas veces o va a ser muy deformante la cirugía que se le va a hacer o como nos ha sucedido pues en cabeza y cuello, que hay situaciones donde pues no se va a poder operar al paciente por el tamaño del tumor que presenta ese paciente. Entonces vemos de que otras áreas, ¿sí? Pues tienen sus líneas de promoción, de prevención, promocionan cómo hacerse un buen examen a nivel de seno, cómo el paciente debe hacerse su autoexamen, cómo saber hacerse un autoexamen en casa, ¿sí? ¿Qué signos y qué síntomas pudiese tener el paciente o la paciente para detectar una posible lesión que pueda tener ese paciente a nivel del seno y de esa manera asistir de una forma rápida y precoz a donde el médico, pues sabiendo de que si presenta una lesión maligna en sus estadios iniciales, pues es un paciente que va a tener una sobrevida larga eh, y con una calidad de vida excelente. Entonces, pues en el instituto, nosotros hace ya varios años atrás, pues hicimos este brochure en donde la importancia que el paciente debe tener en su salud bucal, ¿sí? Entonces, cada vez que el paciente llega a la consulta por primera vez, nosotros le entregamos un brochure, se lo explicamos y sobre todo, pues, cómo debe tener una buena higiene oral y en el caso de los pacientes que van a iniciar tratamientos con antirresortivos como el ácido zoledrónico o el denosumab, ¿sí? No solamente para el tema de la osteoporosis, sino para el tema de las metástasis óseas. Entonces, la importancia de que el paciente debe asistir previo a la aplicación de estos medicamentos a la consulta odontológica para desfocalizar 100% esa cavidad oral y el paciente pueda ir a su hematoncólogo a que le aplique sus medicamentos para pues, iniciar su proceso, sus tratamientos ya sea por osteoporosis o por metástasis óseas. Y pues también de que el paciente debe, obviamente, saber hacerse un autoexamen. Entonces es la importancia y el deber de todos nosotros enseñarle al paciente a realizar un buen autoexamen y saber de que también disminuir o acabar con ciertos hábitos como es el fumar, de pronto el alcohol, comer sanamente, bueno, eliminar también hábitos importantes como morderse el labio, por ejemplo, que hay pacientes que viven mordiéndose el labio y eso puede producir un trauma severo, o sea, con traumas constantes, podría desencadenar una lesión premaligna que a su vez con el tiempo podría convertirse en una lesión maligna. Entonces es importante que nosotros le enseñemos al paciente cómo hacerse un buen autoexamen de la cavidad oral, que si el paciente se encuentra o se ve alguna lesión, asista de inmediato a donde el médico o a donde el odontólogo para determinar qué tipo de lesión puede estar teniendo ese paciente. Y vemos que a nivel de epidemiología, ¿sí? En el instituto aproximadamente se presentaron en el año 2020 147 casos nuevos, donde son más o menos 1.300 casos al año en Colombia. Y pues este tipo de cáncer oral representa aproximadamente el 6% de todos los tumores malignos del cuerpo, ¿sí? Y representa más o menos el 30% de todos los tumores de cabeza y cuello, siendo en una relación hombre-mujer 2:1, pero esto ya cada día, esta relación ya se acerca más. Eh, Uno, por el tema del cigarrillo, todavía pues estamos viendo
el hábito de fumar sigue, pues, persiste todavía, y estamos viendo de que las mujeres, pues, fuman hoy en día a la par del hombre. Eh, Obviamente tenemos otro tipo de situaciones, igual que no solamente fumar, sino tomar. Y el VPH, pues también es un factor, digámoslo, entre comillas, nuevo. No es que sea de hoy en día nuevecito, pero podríamos catalogarlo como una entidad reciente en el tema de cáncer a nivel de cavidad oral, en donde pues obviamente tenemos que tener mucho cuidado con este tema. ¿Sí? Aquí vemos cómo la situación a nivel de los Estados Unidos, a nivel mundial, perdón, ¿sí? Estamos viendo cómo la incidencia es de aproximadamente de 400.000 personas al año, ¿sí? Cuando ya metemos orofaringe, estamos viendo que son más o menos medio millón de personas al año de incidencia, con 250.000 muertes al año por el tema de cáncer de labio y cabello oral más glándulas salivares, y 500.000 personas y 250.000 muertes cuando le metemos orofaringe. En Colombia estamos viendo de que solamente de labio y cavidad oral más glándula salivar, la incidencia es de lo que hablábamos, 1.300 y pico de personas, con unas muertes aproximadamente casi 500 personas al año. Por eso es que también hay que ver de que los programas de prevención y promoción que el gobierno debería aplicar, pues no los aplica, porque pues estamos viendo que como la incidencia es tan bajita, pues ellos hablan o dicen de que siendo una incidencia tan baja, pues los costos son muy elevados para hacer paquetes de promoción. Y lo digo con conocimiento de causa, porque hace varios años atrás, cuando terminé precisamente la especialidad de gerencia en servicios de salud, estuve en la Secretaría de Salud hablando sobre esto para hacer unos paquetes de promoción y prevención de PIP para el tema de cáncer oral, y pues desafortunadamente pues no hubo manera de hacerlo, porque desafortunadamente, repito y reitero, la incidencia, como teóricamente es tan baja, pues para ellos no es interesante. Sería ahorita con el nuevo gobierno de turno a nivel de la alcaldía que va a entrar el próximo año, pues de pronto pensar y hablar con ellos a nivel de Secretaría de Salud, qué posibilidades existen de hacer de verdad unos buenos temas de promoción y prevención. Y vemos que a nivel de etiología, ya lo hablábamos, el tabaco, el alcohol, vemos que la progresión molecular, el sistema inmune, hábitos, las lesiones cancerosas, dentaduras mal adaptadas, ¿sí? La nutrición, la malnutrición en los pacientes, el VPH, lo tengo aquí de penúltimo, pero realmente vamos a ver de que ya ha cambiado su estatus de estar por acá atrás, está en los primeros lugares. Y obviamente la luz solar tiene mucho que ver, y definitivamente pues el tabaco es una de las principales causas, siendo pues está nos va a producir entre 6 y 10 veces eh, más posibilidades de generar un cáncer a nivel de cavidad oral que las otras causas. El consumo excesivo de alcohol y la sinergia entre el alcohol y el fumar, pues no es que uno más uno sea dos, sino esto va a potencializar la posibilidad de que se genere una lesión premaligna o maligna por el consumo de estas dos sustancias. Y vemos de que pues en la India también vamos, y en los Estados Unidos, el tabaco mascado y la hoja de betel o la nuez de araca, ¿sí? Son hábitos que se utilizan mucho en estas regiones, en donde son posibles potencializadores de tumores o de cáncer a nivel de cavidad oral. El tabaco mascado, que lo utilizan mucho los beisbolistas y la gente del sur en los Estados Unidos, pues esto genera tumores a nivel de trígono retromolar. Bueno, y el tabaquismo invertido, que lo vemos mucho
aquí en nuestras costas, tanto pacífica como atlántica, donde las lavanderas se introducen, como lo vemos aquí en la imagen, que en Taiwán también sucede, introducen el cigarrillo en su forma activa o en su parte activa, la introducen dentro de la cavidad oral y pues va a producir tumores a nivel de cavidad oral, sobre todo el paladar. Aquí vemos este paciente que llegó alguna vez en el instituto con esta melanosis por tabaco, pero podemos ver todas estas imágenes leucoplásicas que se alcanzan a ver ahí o vemos ahí en la imagen a nivel de cavidad del paladar, que posiblemente ya pudiese haber una posible lesión maligna, ¿sí? En estadios iniciales en ese paladar. Pero vemos de que se están observando cambios en las estadísticas del cáncer a nivel de cavidad oral, donde vemos que en vez de disminuir, como lo vemos aquí en esta tabla, en el 2011 habían 25.000 casos nuevos en los Estados Unidos, vemos que en el 2018 y en el 2020, en lo que le vimos anteriormente, veíamos que eran aproximadamente 52, 53.000 casos nuevos. Entonces, en vez de disminuir, estamos viendo que cada día está aumentando más el cáncer a nivel de cavidad oral. Y pues como vemos, y lo que les decía en los factores de riesgo, ya estamos observando que el virus del papiloma humano tiene un papel supremamente importante, ¿sí? En estos factores de riesgo, desplazando inclusive el alcohol y el tabaquismo, bueno, a un segundo plano, porque ya estamos viendo desafortunadamente eh, en la literatura y nosotros ya en el instituto pues estamos viendo mucho de cáncer a nivel de cavidad oral y sobre todo de orofaringe generados por el virus del papiloma humano. Y aquí también en esta tabla estamos observando cómo el cáncer oral en pacientes negativos para HPV, ¿sí? Ha decrecido un 50% en pacientes fumadores porque estamos viendo también de que a pesar de que las mujeres y los hombres están fumando a la par, ha habido un decrecimiento, ¿sí? En este hábito, ¿sí? Pero estamos observando un aumento en el cáncer oral por VPH, ¿sí? Definitivamente debido pues, a una transmisión de este virus a nivel sexual, ¿sí? Sobre todo por la práctica de sexo oral. Entonces, pues estamos observando cómo ha aumentado en los pacientes esta situación con el VPH. Entonces, pues vamos a observar de que van a existir lesiones premalignas, ¿sí? O precancerosas, las cuales nosotros debemos aprender a detectar cuando estemos haciendo una revisión de nuestra cavidad o de la cavidad oral de nuestros pacientes. Podemos encontrar, como vimos ahí en la melanosis por tabaco, esa imagen blanquecina, ¿sí? Que esa imagen leucoplásica, pues vamos a ver leucoplasias que son este tipo de lesiones blancas que si nosotros tratamos de rasparla, ¿sí? Con un bajalenguas, por ejemplo, no vamos a poder escarificarla, o sea, no vamos a poder retirarla de la lengua, entonces pensar de que es una leucoplasia y pues obviamente son lesiones que nosotros podemos biopsiar y debemos biopsiar de todas maneras y sabemos de que son lesiones cuando son leucoplasias tipo homogéneas son lesiones que pues para malignizarse pues el porcentaje es bajo, pero de todas maneras no significa que a futuro no pudiese malignizarse una leucoplasia. De todas maneras, tenemos que tener nosotros cuidado con esto, controlar a nuestros pacientes y si podemos realizar una biopsia excisional de esta lesión, pues la realizamos y de todas formas estar controlando a nuestros pacientes con regularidad. Vamos a encontrar las eritroplasias, ¿sí? Las cuales ya no son lesiones blanquecinas, sino son rojas. Y este tipo de lesiones, ¿sí? Debemos nosotros, toda lesión que nosotros encontremos, toda lesión que nosotros sospechemos
por favor debemos biopsiarla y si no sabemos biopsiarla, debemos remitir a nuestro paciente para que le tomen una biopsia. Pero sabemos que este tipo de lesiones pueden tener entre un 60 y un 70% de probabilidades de que se vuelvan cancerosas, ¿sí? Y las leucoeritroplasias, en donde ya prácticamente son una combinación de ambas lesiones, como la vemos en esta imagen, ¿sí? Digamos que ya aquí podríamos encontrar, si nosotros biopsiamos esta lesión, podríamos encontrar un carcinoma in situ, o sea, que es un carcinoma que no ha traspasado la capa basal, ¿sí? Pero ya en esta situación es probable que nosotros, si encontramos un carcinoma in situ, podríamos diagnosticar precozmente al paciente y de esa manera, pues, mejorar su situación a futuro. Otro tipo de lesiones, como son las queratosis actínicas generadas por la luz solar, generalmente se presentan en el labio inferior, ¿sí? Entonces es la importancia de que nuestros pacientes, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros estamos en las zonas agrícolas de nuestro país, en donde encontramos nuestros campesinos, ¿sí? Que son los que pues, están más expuestos a la luz solar. Deberíamos aconsejarles y debemos aconsejarles utilizar sombreros de ala ancha, ¿sí? Y no el sombrero de ala corta, porque pues obviamente el ala ancha lo que va a hacer es que va a cubrir mucho más el sol y va a evitar de que estos pacientes puedan tener un carcinoma a nivel del labio inferior, ¿sí? O de otras partes a nivel, a nivel facial. Entonces, debemos recomendar a nuestros pacientes siempre el uso de este tipo de sombreros y pues, y si existe la probabilidad de que el paciente o los pacientes utilicen bloqueadores solares, pues sería lo ideal para evitar tener cáncer de piel, sobre todo pues en el caso de la cara, ¿sí? O de la nariz, donde encontramos también muchas situaciones de tumores a nivel de nariz o pues de pómulos, etcétera, por carcinomas generados por la luz solar. El trauma crónico, bueno, en donde tenemos prótesis desadaptadas, de pronto dientes filudos o que están fracturados y este trauma constante, ¿sí? Y como les decía, el hábito de succión labial o de estarse mordiendo el labio, todas estas situaciones de trauma crónico con el tiempo puede llegar a inducir una probable lesión premaligna y de esa forma llegar a una lesión maligna. Por eso, si hay odontólogos escuchándome, no sé las profesiones que están escuchándome, pero si hay odontólogos y no solo odontólogos, médicos en el momento de realizar el examen al paciente, pues revisar que el paciente no tenga ningún tipo de situaciones. Sistema inmune, el líquen plano, pues tiene un 3 a 4% de probabilidades de malignizarse, pero igual tratar de solucionarle el problema a los pacientes. Entonces vamos a ver de que pueden existir diferentes variables en el pronóstico para nosotros, tener un paciente que tenga un paciente con cáncer, pues que tenga un mejor o peor pronóstico, pues definitivamente, pues lo que vemos aquí en la tabla, en la diapositiva, la edad, el sexo, su estatus nutricional, hábitos, el TNM, pero importantísimo es esto aquí al final, es el retraso en los diagnósticos. Entre más nos retrasemos en diagnosticar una lesión, pues obviamente el pronóstico de nuestro paciente cada vez va a ser más malo. Entonces, entre más rápido nosotros diagnostiquemos a nuestro paciente, obviamente, pues ese pronóstico en nuestro paciente va a ser mucho mejor. Y aquí lo vemos en este artículo, ¿sí? Del 2022, donde hicieron un estudio en el Reino Unido de 532 o sea, eligieron 16 artículos de 538, ¿sí? Donde vieron de que más del 55% de los pacientes que presentaban
carcinoma escamocelular a nivel de cavidad oral fueron remitidos, ¿sí? Eh, por su médico de cabecera y el 44% fueron remitidos por su dentista, ¿sí? Y vemos de que desafortunadamente el mayor retraso en el diagnóstico fueron atribuidos a los dentistas, ya que son las personas o somos las personas que nosotros realizamos los procedimientos dentales. O sea, nosotros revisamos al paciente, vamos a hacerle cualquier procedimiento a nivel de cavidad oral al paciente, pues nosotros deberíamos ser los que más rápido deberíamos remitir a un paciente que presente algún tipo de lesión a donde el médico especialista o a donde el odontólogo especialista, el cirujano maxilofacial o al cirujano oral, pues en ese caso, si no sabemos tomar una biopsia, pues tomar una biopsia y detectar de esa manera un tumor en estadios iniciales. Entonces, esto es supremamente importante de que vean ustedes los resultados. Los pacientes tuvieron de 2 a 3 consultas antes de que lo remitieran o lo derivaran o lo remitieran al especialista para detectar, hacer la biopsia y detectar un carcinoma escamocelular. Y si desde el año 35, ¿sí? En el Instituto Nacional de Radium, como lo vemos acá, teníamos los sellos y hacíamos nosotros, o nosotros yo no vivía, pero los médicos desde esa época ya en cavidad oral cogían y detectaban y marcaban la lesión y cómo detectar la lesión y cómo nosotros o hacer las cosas. Hoy en día, ¿sí? 90 años después, debemos seguirlos haciendo y mejorarlo porque tenemos hoy unos mayores medios de diagnóstico para nosotros poder detectar situaciones, ¿sí? Y pues aquí en el año 62, este primer libro de cáncer de cavidad oral de mi padre, ¿sí? Ustedes pueden observar lo que aún hoy seguimos observando. O sea, 60 años después, 60 y pico de años después, seguimos observando los mismos tumores gigantes, ¿sí? Las mismas lesiones donde no hemos podido todavía nosotros detectar precozmente esto para que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida y no nos lleguen a la consulta en estas situaciones o en estas situaciones tan extremas, ¿sí? Que desafortunadamente, pues muchas veces estos pacientes, su calidad de vida es pésima, ¿sí? Y pues obviamente la deformidad después de terminar con estos pacientes con su radioterapia o su cirugía, pues va a ser gigante. Entonces, pues ustedes me disculpan las fotografías, pero tristemente hay que mostrarlas porque no es posible que esta fotografía no es de hace 40 años, es una fotografía de hace 2 o 3 años atrás o 4 años atrás, ¿sí? Donde el paciente llega en esta condición. No hay derecho de que nos lleguen todavía estos pacientes en estas condiciones tan deplorables, con estos tumores tan grandes. Lo importante y la importancia de nosotros poder llegar a realizar diagnósticos precoces, ¿sí? Tristemente, desafortunadamente, todavía nuestros pacientes que viven en veredas donde todavía no tienen acceso a centros de salud cercanos, entonces, pues obviamente van a donde el chamán o a donde el brujo del pueblo le dan bebidas milagrosas teóricamente y cuando ya se sale de las manos de este personaje es cuando ya lo mandan para el centro de salud y mientras el paciente del centro de salud llega a un perdón, a un hospital de tercer nivel o a un hospital oncológico como el nuestro, ¿sí? Pues llega en estas condiciones o llega en las condiciones como vimos aquí en esta otra fotografía. Entonces, la importancia de nosotros poder detectar los tumores a tiempo o que nos lleguen los pacientes con miasis o con gusanos caminándole así dentro del tumor, que es lo más desagradable que hay. Bueno, entonces, pues la importancia de nosotros poder no solamente diagnosticar lo que puede estar sucediendo extraoralmente con la tumoración, intraoralmente como lo vemos, sino a nivel de imágenes diagnósticas, cómo ya este tumor ha
está infiltrando el hueso o como ya observamos esta misma lesión generando metástasis a niveles pulmonares. ¿Sí? Y desafortunadamente y paradójicamente vemos de que se detecta más rápido un cáncer a nivel de cervix que un cáncer a nivel de cavidad oral, siendo la boca el órgano la boca el órgano del cuerpo más asequible al examen. Desafortunadamente pasa así y si nosotros no nos ponemos las pilas, va a seguir pasando así. Y vemos de que a pesar de las cirugías, las radios, las quimios, sí, hemos podido mejorar la calidad de vida en algunos pacientes, la supervivencia sigue siendo aún baja. Y esperemos de que pues esta supervivencia baja desafortunadamente es por no tener unos diagnósticos precoces en nuestros pacientes. Y vemos de que nuestros pacientes cuando presentan una lesión, como lo vimos en el artículo, pues estos pacientes muchas veces cuando presentan lesiones a nivel de cavidad oral, pues obviamente pues van ahí inicialmente se dirigen a a donde el odontólogo principalmente, porque pues como es en la boca, van a donde el odontólogo. Y si el odontólogo no tiene ni idea de qué es lo que está pasando y se fresquea, pues ahí es cuando encontramos situaciones como estas. ¿Sí? Si yo veo a este paciente y le digo al paciente, no, hombre, tranquilo, eso es una irritación, no te preocupes, eso no es nada, ¿sí? Pues el paciente a futuro, pues va a llegar en una situación como esta, en una situación inoperable. Y como vemos en esta imagen, esto, aunque se ve inocuo, no se ve que pueda ser una lesión maligna, pues desafortunadamente este paciente presentaba un cáncer a nivel de lengua. Entonces, si yo diagnostico en estadios iniciales esta situación en estos pacientes, pues obviamente vamos a llegar a situaciones de salvarle la vida al paciente y no llegar a una situación como esta donde el paciente desafortunadamente no puede hablar, el paciente no puede comer y es un paciente que presenta un dolor insoportable constantemente. En donde pues la única solución es cortar los nervios linguales, el nervio lingual a nivel bilateral, ¿sí? De lado y lado, para precisamente evitarle y tratar de darle algo de analgesia a ese paciente, ¿sí? O situaciones como estas, donde esta es una señora que, una abuelita de 82 años, que si nosotros no tenemos programas, ¿sí? A nivel de nuestras facultades de odontología, pues vamos a seguir viendo esto. Esto, desafortunadamente, esta señora de 82 años era abuela de una estudiante de odontología en una universidad en Barranquilla, ¿sí? Y llegó a esta situación. O situaciones donde, pues, médicos eh, radioterapeutas, como en el caso de este doctor, pues llegó hasta tener esta lesión fibroósea, afortunadamente, por miedo a lo que él veía y lo que nosotros remitíamos a radioterapia. Entonces, ¿qué lo que nosotros como odontólogos debemos hacer y o saber? Voy a ser muy breve en esto porque obviamente esto sería una conferencia de 3 horas, ¿sí? Pero lo importante que lo que nosotros debemos hacer y o saber es diagnosticar, biopsiar, remitir a nuestro paciente, saber realizarle los mantenimientos, manejarle las complicaciones por la quimioterapia y la radioterapia y la rehabilitación. Obviamente no vamos a hablar del manejo de las complicaciones ni de la rehabilitación, ¿sí? Cómo diagnosticar nuestros pacientes, biopsiar. No estoy pidiendo que sepamos biopsiar, porque pues no todo el mundo le gusta la cirugía, pero sí por lo menos, si no sabemos tomar una biopsia, por lo menos remitamos a nuestro paciente a quien sepa a tomar una buena biopsia de una manera oportuna. Bueno, ¿y cómo nosotros debemos diagnosticar? Pues desafortunadamente el odontólogo se limita a los dientes. Nosotros no sabemos hacer un buen examen de cavidad oral. Y los médicos, pues solo se limitan a las amígdalas, porque para el médico la boca es un hueco donde va a ver las amígdalas, ¿sí? Y esto es lo que le dice al paciente, diga, ah, y ya,
y no le revisa absolutamente nada. Por eso les comentaba hace un momento, el médico cuando recibe su paciente por primera vez debe no solamente meterle el espejo o el bajalenguas y bajarle la lengua y diga A y revisarle la orofaringe, sino revísele la cavidad oral. No tiene que ser una revisión exhaustiva, pero sí por lo menos palpar al paciente para ver si tiene algún tipo de lesión y ya lo voy a mostrar. Porque hacer cualquier tipo de exámenes, pues hacer una mamografía es fácil, ¿no es cierto? En esta situación, no como la vemos en la imagen. No, debemos ser especializados. Y vamos a ver de que nuestros pacientes pueden tener diferentes manifestaciones clínicas como son asimetrías, tumoraciones, odontalgias, obstrucciones nasales, trismus, úlceras, que pongo entre comillas, no dolorosas por más de 15 días. Entonces vamos a ver de que el paciente puede tener una asimetría facial, ¿sí? Y si yo miro a este paciente y ustedes pueden observar acá, ¿sí? Hay una asimetría del lado izquierdo del paciente. Y pues si vemos una tomografía, vemos cuál es la causa. O ya en el caso de este paciente, vemos una simetría mucho mayor, ¿sí? Aquí a nivel del ojo desde la órbita izquierda. Y si vemos una imagen diagnóstica, ¿cuál es la causa de esa asimetría que puede tener el paciente? O ya tumoraciones ya visibles, ¿sí? Y palpables, como en el caso de este paciente, que a nivel de imagenología, pues ya estamos viendo la posible causa que está generando esta tumoración en este paciente. Bueno, o situaciones como estas, unas tumoraciones leves que el paciente al principio la va a sentir, pero como somos animales de costumbre, vamos a ver de que desafortunadamente ya nos acostumbramos a esta situación y entonces el paciente se va a acostumbrar a esta lesión. Y de pronto es cuando nosotros vamos a encontrarla o el paciente va porque encuentra esa leve tumoración que si ustedes observan es muy leve en comparación con lo que es la parte normal del lado contralateral. O odontalgias inespecíficas que nos llega a un paciente con un dolor y nos dice, doctor, es que me duele arriba un diente, pero no sé cuál es. ¿Sí? Pues en este caso, pues el paciente tiene poquitos dientes, pero esta podría ser la causa, ¿sí? Porque vemos el diente y vemos en la radiografía, pues vemos que el diente se ve sano, pero podemos ver cuál sería la causa de ese dolor dental. O obstrucciones a nivel nasal que no remiten y pues aquí en esta resonancia vemos cuál sería la causa. O pacientes con trismus, ¿sí? Y aquí podemos observar la situación de los pacientes, perdón, el paciente con trismus, ¿sí? Pacientes que presentan, en este caso, del lado izquierdo de sus pantallas, es un paciente que presenta una carcinoma a nivel de cavidad oral y vean ustedes hasta dónde se está manifestando ese carcinoma, ¿sí? Pero ya está afectando toda la articulación temporomandibular, el paciente no puede abrir y en este otro caso es un paciente con por radioterapia, ¿sí? Un trismus post-radioterapia donde el paciente desafortunadamente no puede abrir la boca, ¿sí? O vemos acá esta lesión, ¿sí? Esta lesión es una úlcera, un sapito, un afta, bueno, y por eso pongo úlceras entre comillas no dolorosas, porque esta imagen que ustedes ven a la izquierda es dolorosa, pero esto que ven ustedes acá es un paciente que llega a la consulta y es un paciente que refiere que tiene esta lesión hace más de 30 días y es una lesión que no es dolorosa, es una lesión que no ha sanado. Esta lesión de acá a los semana, 10 días, ya sanó. Esta lesión no sana, si no ha sanado a los 15 días o más de 15 días, ya nosotros, al igual que la lesión que vimos en la lengua hace un momentico, son lesiones que nosotros debemos pensar mal y debemos pensar de que lo que estamos observando ahí es un posible cáncer, una posible lesión maligna y la manera como nosotros vamos a detectar eso, pues es tomando una biopsia o remitiendo al paciente a que le tomen una biopsia o lo remitimos al cirujano de cabeza y cuello
para que le tome la biopsia y tome ya las precauciones o lo necesario para atender a este paciente y para curar a este paciente. Entonces vamos a ver que dentro de los pronósticos desfavorables son pacientes menores de 40 años, tumores con un espesor mayor a 4 milímetros, el grado bajo de diferenciación celular, presencia de metástasis ganglionares, infiltraciones tumorales perineural o vascular, tumores residuales en el borde o el lecho quirúrgico. Eso va a hacer de que los factores pronósticos disminuyan en nuestros pacientes. Y saber de que las presentaciones clínicas son diferentes. Vamos a encontrar lesiones exofíticas que parecen un coliflor, lesiones endofíticas como estas que son hacia adentro o que simplemente cuando palpamos vemos una tumoración en la lengua, mas no hay una proliferación externa como se observa acá. Entonces debemos, por eso la importancia de nosotros palpar y saber que en la lengua se van a presentar la mayor cantidad de lesiones malignas en la boca. O sea, en la lengua va a representar el 50% de todas las lesiones a nivel de cavidad oral. ¿Y cuál va a ser nuestra guía para nosotros hacer un buen examen? Una anamnesis, ¿sí? O sea, hacer una historia clínica adecuada, preguntarle al paciente, interrogar al paciente, hacer buen examen clínico y una palpación. Saber de que existen ganglios, ¿sí? A nivel de la cabeza y el cuello, ¿sí? Aprender a palparlos, ¿sí? Entonces, saber de que existen un músculo aquí que es el esternocleidomastoideo y debemos nosotros palparlo como lo vimos ahí en la animación. No hacerle esto al paciente, ya que ustedes me están viendo ahí en pantalla, no escoger al paciente y tocarlo acá y consentirlo y acariciarlo porque esto no va a detectar nada. Escoger el músculo y palpar perfectamente al paciente. La zona de la tiroides, la animación quedó no bien, pero aquí en la foto vemos palpar la tiroides. Lo que es la palpación bimanual o bidigital para nosotros palpar lo que son las glándulas salivares, ¿sí? Que si nosotros vemos una alteración, sentimos una alteración, palpamos y que está indurada o agrandada, pues entonces remitir a nuestro paciente. Bueno, porque si hay alguna lesión, remitir a nuestro paciente. Bueno, palpar y tocar todo lo que son los tejidos blandos. ¿Por qué? Por la misma situación de las lesiones endofíticas. Bueno, porque así podemos nosotros detectar alguna lesión como en el caso de este paciente. Vean la lesión endofítica que tiene a nivel del carrillo, que con la lengua podemos nosotros inclusive observar la lesión que tiene ese paciente. Bueno, a nivel del paladar, exactamente lo mismo. Hay lesiones que provienen del seno, de senos maxilares y empiezan a fracturar la tabla o la bóveda palatina y empiezan a manifestarse a nivel de cavidad oral. Entonces, tocar de que no haya alteraciones, porque en pacientes muchas veces que les realizan prótesis totales, estas prótesis se empiezan a desadaptar y el odontólogo o el tegua del pueblo, ¿sí? O sea, el que no se graduó de odontología, que tiene un laboratorio dental, como el paciente le ponen su prótesis, llega a los 3 o 4 meses, doctor, pero es que se me desadapta y me le hizo usted hace 6 meses, lo que hace es modificarle la zona donde está la desadaptación y el paciente pues no saben y termina pues con una lesión gigante que muchas veces pues altera la calidad y pues la vida del paciente. La lengua, como les decía, pues entonces es tocarla, sacarla, coger una gasa, envolver la punta de la lengua y palpar la lengua por lo que mismo que les decía de las lesiones endofíticas que se pueden presentar. Y si el paciente, al sacar la lengua, presenta esta situación de que la lengua se va para un lado, también hay que pensar de que el paciente puede tener ya una infiltración de un tumor maligno a nivel de los músculos de la lengua y hace que la lengua pues se vaya para un lado. Entonces, el espejo de boca, mirar la orofaringe y ahí sí decirle al paciente diga A y revisarle la orofaringe.
porque pues podemos detectar este tipo de situaciones. O situaciones como esta, en esta paciente, que pues haciéndole un interrogatorio a la paciente, ya pudimos ver aquí con la gamografía cómo capta en la gamografía ese yodo, capta aquí en esta zona, y pues básicamente lo que tiene esta paciente al hacerle un interrogatorio es que la paciente tiene un tiroides lingual, ¿sí? Donde sería su tiroides en esta parte, pues aquí es donde está su tiroides y pues hay que tener, pues los médicos al hacer el interrogatorio, porque si no hacen un interrogatorio van a pensar que es un quiste, cualquier cosa, le hacen la enucleación de eso y terminan haciéndole una tiroidectomía a ese paciente. Entonces, pues el espejo, la importancia, pues en caso de que podemos detectar lesiones premalignas o malignas, sobre todo pacientes que presentan unos torus lingualis bastante grandes, entonces mirar que podemos detectar zonas con el espejo donde de pronto la visión directa no nos deja observar perfectamente ah, esas zonas, el espejo va a ser bastante útil. Y pues hacer revisiones no solamente intraoral, sino extraoral y poder diagnosticar qué puede tener el paciente, ¿sí? Como en el caso de esta mancha que tiene el paciente ahí, terminó siendo un melanoma ahí en piel, en el cachete del paciente, o el caso de este mangioma que presenta el paciente aquí en el ojo y aquí a nivel de piel. Y vamos a ver de que podemos encontrar diferentes manifestaciones orales, ¿sí? En nuestros pacientes por diferentes situaciones, ¿sí? Porque pues hay ránulas, porque la glándula salivar se obturó, ¿sí? El conducto salivar y no hay salivación en el paciente, entonces pues obviamente empieza a tener esta lesión. O pacientes con problemas como la histiocytosis sinocidal, en donde tiene manifestaciones a nivel de cavidad oral, pacientes con linfoma, ¿sí? Con manifestaciones a nivel de cavidad oral y pues, o podemos observar aquí también un torus, ¿sí? O pacientes con VIH, que la manifestación a nivel oral como el sarcoma de Kaposi, pacientes con melanoma que tienen una característica similar al sarcoma de Kaposi, torus palatinos, toros linguales. Vean, en el caso de este paciente, como les decía a ustedes, perdón, les decía a ustedes de situaciones con el espejo, pues no podemos nosotros de pronto con visión directa, ver qué pasa debajo de este torus. Entonces, con el espejo vamos a poder detectar si puede existir algún tipo de lesión. Herpes labial, bueno, que puede tener el paciente, gingivitis ulceronecrosantes causados por pacientes con inmunosupresión. Este es un paciente con una leucemia, entonces puede tener la posibilidad de tener este tipo de lesiones, ¿sí? Fíjense, diagnósticos diferenciales de pacientes con amigdalitis, entonces también saber detectar o diferenciar ese tipo de situaciones, o pacientes con leishmaniasis, estas son manifestaciones a nivel de cavidad oral de pacientes con leishmaniasis, pacientes con trauma, en donde aquí a este paciente le mordieron la lengua y prácticamente le arrancaron toda la punta de la lengua. Este otro trauma generado por este diente. Entonces vean la importancia de nosotros detectar precozmente un trauma como este. Si lo dejamos con el tiempo, podría malignizarse, el cual pues obviamente le tomamos una biopsia excisional, ¿sí? Hacemos la exodoncia de esa pieza, que es la que está generando ahí esa lesión, y pues gracias a Dios pues no generó, no tenía ningún tipo de lesión maligna a este paciente. Traumas, vean ustedes, generados en pacientes edéntulos totales, en donde el diente de arriba se empieza a extruir por no tener un antagonista y puede generar este trauma, ¿sí? Otras situaciones en pacientes con implantes que no los temporalizan, entonces empiezan a tener este tipo de lesiones, ¿sí? Los fibromas generados por las prótesis,
hiperplasias por prótesis completamente desadaptadas, papilomas, ya hoy sabemos que estos papilomas son causados por el BPH, ¿sí? O este tipo de situaciones, vean ustedes un paciente con una hiperplasia verrugosa proliferativa positiva para BPH, en donde este paciente en el 2010 había tenido un CA de cervix y en el 2019 había tenido un cáncer a nivel de seno. Y aquí, pues, un condiloma viral positivo también para P16, hemangiomas, diferentes hemangiomas, ¿sí? Diferentes hemangiomas y hay que tener mucho cuidado con estos hemangiomas en estos pacientes porque son demasiado vascularizados y podrían generar un sangrado si nosotros tratamos de tomar una biopsia. Estos sangrados pueden causarle problemas al paciente, por eso si vamos a tomar una biopsia, como en el caso de esta paciente pediátrica, en donde tuvimos que retirar esta lesión hace ya varios años atrás, pues fue con reemplazo de sangre, fue en salas de cirugía, y con todas las precauciones, ¿sí? Y con todo eso la paciente nos sangró bastante. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes con hemangiomas. Aquí vemos otros tipos de hemangiomas, manifestaciones que se pueden presentar a nivel de cavidad oral, ¿sí? De la leucemia. Nosotros como odontólogos podríamos ser los primeros en algún momento de detectar en un paciente pediátrico la posibilidad de una leucemia porque presenta estas situaciones, o sea, hematomas. Nosotros nunca vamos a tener un hematoma allá atrás en esa zona, ¿sí? En el paladar blando. Entonces hay que saber de que puede ser por una leucemia. Vean ustedes el tejido itérico o amarillo y las petequias, ¿sí? Entonces, estas son manifestaciones en este tipo de pacientes. Pacientes con hemangiolinfangiomas, ¿sí? En donde vamos a ver un crecimiento anormal, sobre todo de la lengua. Displasias fibrosas, voy a ir un poquito rápido, ¿sí? Para ya no cansarlos porque vamos a ver de que hay muchas manifestaciones, los ameloblastomas, ¿sí? En donde pues obviamente tenemos los uniloculares o los multiloculares, ¿sí? Y pues para no llegar pues diagnosticarlos, para no llegar a estos extremos de ameloblastomas tan gigantes, ¿sí? Granulomas reparativos o el famoso Epulix, en donde pues son lesiones benignas, ¿bien? Tumores pardos que pueden tener manifestaciones a nivel de cavidad oral, como lo observamos acá. Lenguas geográficas, que esto generalmente se presenta por avitaminosis de tipo B o por estrés. Entonces el paciente va a manifestar de que esta es una lesión que aparece y desaparece. Entonces es importante nosotros saber diagnosticarla. Y los gránulos de Fordyce, que son prácticamente unas lesiones ahí de grasa, ¿sí? En donde pues los pacientes lo pueden tener y son pues lesiones benignas sin problema. O síndromes mielodisplásicos tipo anemia refractaria, que también por ser un paciente anémico hay que tener muchísimo cuidado porque también va a generar muchísimo sangrado. Bueno, sarcomas indiferenciados, ¿sí? Paciente que tenía un pseudomixoma peritoneal de origen apendicular y después tuvo un carcinoma papilar de tiroides y ese sarcoma. Bueno, y metástasis por mielomas múltiples a nivel de cavidad oral. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En estos pacientes porque generalmente, precisamente son pacientes a los cuales les aplican ácido zoledrónico para evitar que se generen este tipo de metástasis a hueso. Bueno, vamos a pasar esto un poquito rápido. Entonces, saber que existen diferentes tipos de biopsias, principalmente la excisional, que es la que nosotros vamos a retirar completamente la lesión cuando son lesiones pues no mayores a, a 1 centímetro y vamos a hacer una biopsia tanto a profundidad como a extensión, ¿sí? Dejando unos márgenes de seguridad, como lo vamos a ver aquí en esta imagen. Aquí ustedes pueden ver la lesión
Ahí pueden observar la lesión y ustedes pueden ver cómo tomamos la biopsia, así igual como lo vieron en la diagrama, en forma de ojal, para cuando vayamos a suturar, pues podamos confrontar los tejidos y vean ustedes cómo también lo hacemos a profundidad. Vean ustedes, aquí ya después va a ser más fácil hacer la sutura, ¿sí? Y mandamos esto a biopsia. Y la incisional, básicamente lo que vamos a hacer es tomar una parte de tejido enfermo con una parte de tejido sano, ¿sí? Cuando ya las lesiones son superiores a 1 centímetro y pues podemos tomar de diferentes regiones. Aquí lo podemos ver en estas imágenes, ¿sí? Lo importante es marcar muy bien el frasco. Es un frasco el cual nosotros vamos a introducir pues con formol al 10%. Entonces es una parte de formol por 10 partes de agua destilada y introducimos la muestra en este formol, marcamos muy bien para llevarlo y mandarlo a patología. Por ejemplo, en el caso de este paciente, ¿sí? Donde le mando yo al doctor Mesa pues las patologías. En este caso, vean ustedes la lesión que presentaba el paciente y aquí pues donde yo le informaba al doctor que le tomé 2 muestras. Esto tal cual como ustedes ven fue lo que se le mandó al doctor, en donde vemos de que la muestra 1 tiene tanto y la muestra 2 tiene 2 puntos de seda. Entonces ya el doctor se va a orientar perfectamente y después él me va a decir, en la muestra 1 apareció tal cosa y en la muestra 2 apareció tal otra cosa. Bueno, pero y pues para ya estar ya casi finalizando, la importancia de nosotros remitir a nuestros pacientes. Y siempre me gusta mostrar esta situación porque el caso de esta paciente en donde por una meloblastoma que no se lo diagnosticaron a tiempo en esa época el Seguro Social, pues cuando la paciente tenía, perdón, 16 años, en donde me comentaba la madre de la paciente, esa lesión inicialmente estaba confinada a la parte anterior, entonces terminó la paciente 16 años después con un colgajo de osteomiocutáneo microvascularizado de peroné por esta misma situación. Es una persona que si le hubieran diagnosticado su ameloblastoma tempranamente, pues una persona que hubiera tenido una mejor calidad de vida de la que tiene hoy en día. ¿Sí? O situaciones como estas, ¿sí? En donde llega esta paciente el 5 de abril a la consulta odontológica en el hospital, en donde le dan radioterapia, bueno, por un P16, por un carcinoma de amígdala, llega a la consulta con esta imagen, ¿sí? El cual cuando yo la veo pienso que la paciente podría tener un problema de osteonecrosis, osteoradionecrosis, ¿sí? Por lo que le habían dado una dosis muy alta de radioterapia. El 4 de mayo la cito con radiografía y así me llega la paciente sin haberla yo tocado. Bueno, o sea, al mes llega la paciente con esta imagen. Vean ustedes cómo se observa, perdón, cómo se observa el tamaño de la lesión un mes después. Y aquí el defecto. Le tomamos una biopsia a poquitos días. Resultado, posible un sarcoma pleomórfico, o sea que puede ser un sarcoma generado por la radioterapia o radioinducido, ¿sí? Pero vean ustedes qué pasa unos días después, cómo llega esa lesión de grande. Y el 24 de junio que la mandamos ya a cirugía, vean el tamaño de la lesión. La paciente termina con una hemimandibulectomía. Que si a esta paciente cuando llega a la consulta ya nos había referido de que había estado en odontología donde un odontólogo particular y el odontólogo particular lo único que hizo fue mandarle antibióticos por lo que se tenía eso ahí. Si ese paciente lo mandan
precozmente a la consulta, ¿sí? Y le podemos nosotros tomar una biopsia lo más pronto posible, pues de pronto no hubiera llegado a estas condiciones o a esta situación. Y ya para finalizar, el tratamiento odontológico y el mantenimiento que debemos nosotros darle a nuestros pacientes, pues los protocolos, los cuales pues tienen que ser en manejo y en conjunto con todos los departamentos que vayan a tratar al paciente, ya sea cabeza y cuello, seno, radioterapia, eh, hematoncología, pues para que el paciente pues llegue a condiciones aceptables. Si va a ir a quimioterapia, pues tratar de reducir al máximo toda esa situación de problemas a nivel de cavidad oral, pues para reducir las severidades de la mucositis y las demás complicaciones que se puedan presentar. Pero importante es en estos pacientes mirar los niveles sanguíneos. Y la mayoría de estos pacientes, desafortunadamente, nos llegan con unas situaciones deplorables a nivel a nivel de cavidad oral, donde, pues, obviamente, pues vamos a encontrar muchas caries, vamos a encontrar restos radiculares, donde tenemos que realizarle exodoncias a nuestros pacientes o otro tipo de procedimientos quirúrgicos para que este paciente, cuando vaya a radioterapia, que es lo ideal, o sea, nosotros debemos desfocalizar estos pacientes antes de que comiencen radioterapia y antes de que comiencen quimioterapia. Bueno, ¿para qué? Para que, como les mostré, los efectos de la eh, mucositis sean, tratar de que sean lo menor posible en estos pacientes y además de que hombre, una vez de que ya le hayan hecho la quimioterapia o empiecen los ciclos de quimioterapia en los pacientes, pues tratar de que estos pacientes cicatricen bien debido a una exodoncia que tengamos que hacerle de carácter urgente, pues se va a reducir esa posibilidad de que la cicatrización sea rápida, porque ya la quimioterapia va a inducir a una inmunosupresión por los mismos fármacos que se le dan a este paciente o se le aplican a este paciente. Entonces, pues va a ser más difícil la cicatrización, lo cual puede implicar de que haya una posible infección en la zona que nosotros le hacemos las exodoncias. Entonces, la recomendación siempre va a ser para si hay hematoncólogos o radioterapeutas en la conferencia, ¿sí? O enfermeros o enfermeras que trabajen en esta área, siempre remitir los pacientes a odontología previo a estos tratamientos. A nivel de los niveles sanguíneos, importantísimo, como les decía, por las exodoncias, entonces es que nuestros pacientes, los niveles, ¿sí? Sobre todo plaquetarios, ¿sí? Estén entre 65 y 75 mil plaquetas de milímetro mínimo, ¿sí? Para poder realizarle las exodoncias, sabiendo que en estos niveles, pues aún tenemos la probabilidad eh, eh, de tener plaquetas y tener una buena cicatrización o una aceptable cicatrización. Si los niveles están por debajo de 65.000, entonces ya debemos pensar en realizar unas transfusiones, ya sean de plaquetas o de sangre total en nuestros pacientes. Bueno, pero en el momento en que nosotros realicemos las transfusiones sanguíneas, en ese momento tomar nuevamente laboratorios, ver de que los laboratorios o las plaquetas aumentaron y en ese mismo momento realizarle los tratamientos necesarios a nuestros pacientes, ya sea en la consulta externa o si ya es necesario, como en este paciente que tuvimos que realizarle las exodoncias en la habitación, una vez terminaron las transfusiones. Y evitar, pues de pronto, situaciones como estas de sangrados excesivos. ¿Sí? Y pues poder realizarle los procedimientos a nuestros pacientes en la consulta externa, en salas de cirugía, ya sea con bajo sedación, bueno, o como les decía, en la consulta externa, ya sea nuestros pacientes adultos o pediátricos, para pues darle una posibilidad
de calidad de vida y de que los manejos posteriores oncológicos sean los adecuados y sin tanto problema y riesgo para nuestros pacientes. Entonces, como les decía, eliminar todos los bordes cortantes, ¿sí? Importantísimo, ¿sí? Tanto de las prótesis totales o de los dientes que presente el paciente, restaurar muy bien los pacientes, realizar las profilaxis a nivel periodontal y los raspajes y eliminar todos los cálculos que pueda presentar ese paciente, ¿sí? O, bueno, las profilaxis sellantes en el caso de que sean niños, fluorizaciones, y si el paciente, pues, presenta movilidades grado 2 en adelante, o sea, que el diente se va a mover, pues realizar las exodoncias necesarias, como les decía hace un momento, y si el diente, pues, es salvable, pues realizar las endodoncias y posterior restauración en estos pacientes para, pues, terminar con nuestros pacientes felices pues y que sus tratamientos sean ya de una calidad óptima y tener nuestros pacientes para llevarlos a una calidad de vida adecuada y pues y en lo posible pues larga. Eh, de todas maneras, pues ya terminamos agradeciéndole, pero lo importante, como todas las personas, alguien una vez escriben algo, yo escribí esto, lo importante es mantener siempre un equilibrio en todo lo que nosotros hagamos. Muchísimas gracias y espero pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pues para responderle. Estos son mis, eh, donde me podrían escribir si gustan al WhatsApp o al correo electrónico. Doctor Odelche Díaz, muchas gracias por su excelente presentación en este espacio académico liderado por el Grupo Área Docencia del Instituto Nacional de Cancerología y la Unidad Funcional de Cabeza y Cuello. Doctor, tenemos muchísimas, pero muchísimas preguntas. Entonces, vamos a hacer rápidamente nuestro post-test para ir y contestar todas las preguntas de todos nuestros asistentes. Decirle, doctor, que tenemos más de 116 personas conectadas. Entonces, muchas Buenísimo. gracias a todas las personas que se han conectado en esta charla súper interesante donde todos los días aprendemos muchas cosas. Entonces, Sergio, para que demos inicio, por favor, a nuestro post-test, recordarle a todos nuestros asistentes que en este post-test se cuenta con 4 preguntas, las vamos a diligenciar y el doctor nos va a decir cuál es la correcta. Entonces, vamos a iniciar con la primera que dice, ¿qué debe saber y va a hacer el odontólogo? A, diagnosticar y remitir. B, biopsiar. C, mantenimiento, manejo de las complicaciones y rehabilitar de todas las anteriores. Demos aquí. Veo que la que es todas las anteriores fue la que casi que sacó un 33% y es la respuesta correcta. Sí, señor, vamos con va subiendo rápidamente 63%, doctor. Ah, ¿va subiendo? Sí, están ya votando todos y vamos. Es que yo como ya pensé que habían contestado. No, ahí va subiendo, pero ya ya 75% nos dicen que la D es la correcta, doctor. Seguimos con la siguiente, manifestaciones clínicas. Entonces tenemos la A, asimetría facial, B, tumoración visible o palpable, C, odontalgias inespecíficas, trimos, úlceras no dolorosas, D, todas las anteriores, con un 93% de las D, todas las anteriores. ¿Le Ahí contesto? estaría correcto. Sí, doctor. Todas las anteriores. Perfecto, doctor. Nuestra tercera pregunta, una buena guía para el examen de la cavidad oral que debe incluir anamnesis, examen clínico y palpación, anamnesis, examen clínico y palpación, ninguna de las anteriores con un 97% con la C. Correcto. Listo. Y nuestra última pregunta son los niveles mínimos plaquetarios para poder realizar un procedimiento
quirúrgicos son de 65.000 a 75.000 milicrolitros. Falso o verdadero con un 76% verdadero. Correcto, Perfecto, doctor. Creo que nos fue muy bien perfecto. con las preguntas. Todos Sí, estuvieron no muy sé. atentos. Exactamente. Listo, doctor. Entonces vamos a continuar con nuestra sesión de preguntas. Voy a iniciar. Tenemos varias que nos hicieron desde el principio. Mm, un segundo. Bueno, acá hay una persona que me dice que no es odontóloga, pero que quiere saber. Mi pregunta es, ¿qué se incluiría en un paquete de promoción y prevención en odontología? ¿Qué se incluiría en un paquete de promoción bueno, no, el brochure, o sea, un paquete es hacer el brochure para enseñarle al paciente algo similar a lo que les mostré en la imagen al comienzo de cómo hacerse un autotest del seno, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Digamos, las gráficas que yo mostré, las animaciones que yo mostré de cómo tocarse la lengua, tocarse el paladar, uno puede hacer unas animaciones o unas gráficas de cómo el paciente debe tocarse la lengua, tocarse el labio, tocarse los carrillos, mirar que de pronto en la lengua o en cualquier parte de la boca lesiones que vea que no le sanan, ¿sí? Porque es que hay una cosa muy importante que se me olvidó comentarles, pero ya que están conectados todavía la gran mayoría, es de que el cáncer en sus estadios iniciales no duele. Eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Esas imágenes que yo les mostré a ustedes del labio, del paciente en el labio y del paciente de la lengua con esas pequeñas lesiones son lesiones no dolorosas, ¿sí? Y eso es algo importantísimo que ustedes tienen que saber. A diferencia de una úlcera, este tipo de lesiones no son dolorosas. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos detectar en su estadio inicial, ¿sí? Una lesión que potencialmente que sea potencialmente maligna o que sea maligna ya en ese estadio, en esos estadios uno, ¿sí? En esos estadios iniciales. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer esos paquetes? Simplemente explicarle al paciente o en el caso de la niña que está preguntando con respecto al cómo hacer el paquete, es explicarle o dibujar o hacer un brochure en donde cómo tocarse el labio, mirar, sacar la lengua, tocarse la lengua, igualito como, déjame ver si puedo mirarla, podemos mirarla, igualito como lo vimos en esta imagen, ¿sí? ¿Mm? En donde cómo la persona puede eh, básicamente, espérate un momentico que tengo acá el pretest, cómo tocarse, ¿sí? Cómo palparse, qué puede presentar, cómo hacerse el autoexamen. Eh, Hay un ¿Aló? micrófono abierto, Sergio. Ya, doctor, qué pena con su merced. Sí. Ya, Sí, básicamente sería eso. No perfecto, sé si le doctor. contesté la pregunta a la oyente. Listo, doctor, ya validamos, pero yo creo que sí, fue muy, muy clara. La siguiente pregunta nos dice, las lesiones precancerosas son asintomáticas y la misma persona nos pregunta, ¿las personas con prótesis cada cuánto se considera que deben acudir a revisión? Me perdió. A revisión por odontología. Las lesiones precancerosas son asintomáticas. ¿Sí? Normalmente lo que son las leucoplasias no tienen sintomatología, eso no duelen, ¿sí? Entonces el paciente debe acudir, o sea, apenas vea un tipo de lesión como estas, debe acudir a odontología. Las quelitis actínicas, pues tampoco, pues se van a manifestar en el labio. Esas pueden presentar alguna molestia porque se pueden ulcerar inicialmente,
¿sí? Pero lo que son las leucoplasias, las leucoeritroplasias son completamente asintomáticas. Perfecto, Es doctor. ¿cada cuánto el paciente debe acudir? Pues lo ideal es que independientemente si el paciente tiene o no prótesis, mínimo deben acudir una vez al año a odontología los pacientes, una vez al año. ¿Sí? Per- En el caso de que el paciente tenga prótesis totales, pues si el paciente empieza a sentir molestia por alguna razón, porque le aprieta, porque le está saliendo alguna hiperplasia, como vimos, pues también debe acudir a la consulta odontológica. Perfecto, doctor. Wilson Cabrera nos pregunta, buenas noches, excelente presentación. Una pregunta, ¿hay protectores solares para prevenir el cáncer en los labios de las personas de raza blanca? Sí, cualquier protector solar. Sí, que se puede aplicar, sea raza blanca o raza negra, no hay problema, porque es que el cáncer le puede dar también al de raza negra sin problema si tiene constantemente, obviamente, digamos, el tipo de piel en el de raza negra, pues obviamente por tener sus características con mayor capacidad de absorber la luz solar, pues va a tener menos probabilidades, pero no significa que no tenga de pronto la probabilidad de adquirir un cáncer. En el caso pues, de lo que pregunta la persona, cualquier tipo de protector solar se puede aplicar en los labios, ¿sí? No hay ningún inconveniente, inclusive. Hay protectores labiales, tipo esos de Ujú. chapstick, que vienen también con protección solar, ¿sí? Pero si uno, por ejemplo, usted tiene cualquier protector solar que utilice uno, se lo puede aplicar en los labios sin ningún inconveniente, sin ningún inconveniente. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta es, ¿el linfoma de tejido linfoide de las amígdalas y de la base de la lengua dan hipertrofia asimétrica de las amígdalas? ¿Me repite la pregunta, por favor? Dice, el linfoma del tejido linfoide de las amígdalas y de la base de la lengua dan hipertrofia asimétrica de las amígdalas. Sí, claro. Sí puede presentar, claro, sí, un linfoma obviamente va a generar de pronto una hipertrofia o un agrandamiento de las amígdalas o en el piso de la boca o en la lengua en la parte donde se esté manifestando. Perfecto, doctor. Pues, el doctor creo que lo explicó durante toda la presentación. Igual lo digo, dice, ¿qué casos se remiten al cirujano oral, al cirujano maxilofacial o al oncólogo? ¿Qué Entonces, casos? sí. ¿Qué casos? ¿En qué sentido? ¿Qué casos? O sea, que cuando qui- un paréntesis, ¿quién hace la pregunta? ¿Es médico? ¿Es odontólogo? Eh, Ya le preguntamos, se llama Wilson Cabrera, para que por favor nos escriba en el chat y nos diga eh, qué, es para, qué para, pues profesión para tiene ver, para poder exacto, así contestarle. exactamente. Listo, doctor. Mientras tanto, entonces seguimos. Em, bueno, acá tienen otra pregunta. Dice, ¿hasta cuántas radiografías se pueden realizar con fines odontológicos sin que se convierta en un factor de riesgo para cáncer oral? No, eso no tiene ningún factor de riesgo para cáncer oral. Perfecto, doctor. Bueno, acá tenemos Porque excelente. hoy en día la dosis que se aplica en radiografías es mínima. Es mínima porque además hoy en día como es computarizada, pues es una dosis muy baja entonces no, eso no va a producir ningún tipo de problemas. Perfecto, doctor. Bueno, acá muchas personas nos dicen, excelente conferencia, muy buena presentación, gracias, excelentes aportes, gracias, muy buen manejo del tema. Muchas gracias, excelente presentación. Por acá tenía otras preguntas. Doctor Odel, muchas gracias, excelente presentación. Alejandro Bravo nos pregunta, ¿cuáles son las estadísticas actuales de relación del cáncer oral y los vapeadores?
Bueno, esa es una buena pregunta. Con el cáncer oral, el vapeador, pues no tenemos estadísticas. Yo no tengo estadísticas de vapeador con cáncer oral. Yo personalmente no tengo estadísticas de vapeador. Sí hay alteraciones a nivel pulmonar severas por el vapeador. O sea, ya hay estudios donde se observan unas alteraciones severas a nivel de vapeadores a nivel pulmonar, ¿sí? No solo por la cantidad de humo que entra, sino la cantidad de químicos, ¿sí? Que entran y que están afectando inclusive a pacientes supremamente jóvenes, ¿sí? A nivel de cavidad oral, pues todavía no creo que no haya una estadística, pues, grande por ser un elemento nuevo, pero estos químicos definitivamente van a llegar en algún momento a tener una alteración a nivel de cavidad oral, ¿sí? Definitivo, porque son elementos eh, cancerígenos, ¿sí? Muchos de ellos. Entonces, pues, tarde o temprano, este tipo de, de vapeadores sí, van a seguramente a tener algún tipo de alteración importante a nivel de cavidad oral o de orofaringe, ¿sí? Pero a nivel pulmonar ya están existiendo una serie de artículos donde se está observando el gran daño que están presentando este tipo de vapeadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos porque es bastante severo y en pacientes muy jóvenes. Perfecto. Doctor, frente a las preguntas que hicimos ahorita, nos contesta nuestro asistente que es médico. Bueno, entonces, ¿en qué situaciones cuando el médico es el que hace el diagnóstico? Me imagino que esa es la pregunta, si él hace el diagnóstico, digamos, de una lesión de las que pudimos ver de pronto en las fotos, Ujú. eh, él hace el diagnóstico y si él tiene la posibilidad de tomar la biopsia, la puede tomar. Si no, remitir al paciente a un cirujano, puede ser un cirujano de cabeza y cuello, puede ser un cirujano maxilofacial, puede ser un cirujano oral, ¿sí? Que tienen el conocimiento pues para tomar la biopsia en cavidad oral sin ningún inconveniente, ¿sí? No hay ningún problema. Perfecto, doctor. Jairo Ternera nos pregunta, esto es más sobre temas de cifras, entonces dice, en el Registro Nacional de Cáncer, el cáncer oral y de orofaringe, ¿cuál es su representación en el país? Ahí yo les estuve comentando. En el cáncer oral estábamos hablando de aproximadamente de 1.334 personas, las cuales, espérate un momentico, le muestro otra vez la cifra. Aquí está, ¿sí? Ese es Ujú. del observatorio de 2020. Aquí estamos hablando de carcinoma, estamos hablando de 1.811 personas, ¿sí? Perfecto, En cuanto de incidencia de labio, cavidad oral, glándula salivar y orofaringe. perfecto, doctor. También nos preguntan, dice, doctor, ¿el carcinoma in situ es de crecimiento rápido y este presenta dolor? No, el carcinoma in situ, eso sí ya depende de las características del tumor. Sí, hay tumores que crecen supremamente rápido, hay otros tumores que el crecimiento no es tan rápido. Sí, entonces, como digo, en los estadios iniciales, por eso hice la aclaración ahorita al final de la conferencia, en los estadios iniciales el cáncer no es doloroso. Bueno. Perfecto, doctor. Bexy Córdoba nos pregunta, buenas noches, ¿qué deberían hacer las EPS cuando presentan infantes con lesiones verrugosas en encía en menores entre los 2 y los 7 años? ¿Y qué ocurre cuando sin recibir tratamiento desaparecen por sí solas? ¿A qué se debe? ¿No vuelven a aparecer o reaparecen a la edad adulta? No, pues primero que todo hay que saber qué tipo o sea, si hay una lesión verrugosa, ¿sí? Hay que ver al cuánto tiempo, pues ella refiere que desaparece, pero si desaparece al cabo de 2 o 3 meses,
¿sí? Pues hay que tomar una biopsia y verificar por qué es el tipo de lesión verrugosa. O sea, y saber si van a aparecer en la edad adulta, pues eso es muy difícil de contestarle a la persona. Realmente, pues saber primero por qué aparece la lesión, primero hay que saber diagnosticar, por eso les digo, hay que diagnosticar la lesión. Y para diagnosticar la lesión tenemos que tomar una biopsia. De acuerdo a ese resultado de patología, ya sabremos cuál es la posible causa, ¿sí? La posible causa por el cual se está generando ese tipo de lesión y ver si en un futuro pueda volver a aparecer. Bueno, pero saberlo así, decir, no, pues una lesión verrugosa, si puede aparecer cuando en edades adultas sin saber cuál es la patología, es muy difícil de contestarle eso. Perfecto, doctor. Mm. Doctor, no tenemos más preguntas, solamente agradecimientos. Muchas gracias, excelente conferencia, muchas gracias. Solamente tenemos muchos agradecimientos de todas las personas que se conectaron desde los diferentes lugares de en el hermoso país, Qué desde maravilla. Chocó, desde Villavicencio, desde Palmira, desde Boyacá, desde Atlántico, desde Canadá, como yo le había dicho, Manizales, Bueno, Putumayo, eso es mejor dicho, que nos inviten ahora de manera presencial y vamos allá y dictamos esta conferencia más larga y otras más sobre temas interesantes sobre osteonecrosis, etcétera. Inclusive a exactamente. Canadá, podemos decirle a la doctora en Canadá que nos invite a Canadá. Sí, doctor, mire, desde Valle, desde Tarazá, Antioquia, acá nos siguen escribiendo. Mejor dicho, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy a nuestro webinar de prevención y detección temprana de cáncer oral. Aquí nos siguen escribiendo, doctor, desde Florencia, Caquetá, desde Cali. Por Entonces, allá estuve en Florencia en el 2019, allá dictándoles conferencia, sí, allá en el doctor. batallón del ejército. Ay, qué chévere, doctor. A todas las personas, a todos nuestros asistentes, recordarles seguirnos en nuestras redes sociales como @incancerología, donde podrán conocer los diferentes eventos académicos que realizamos en el Instituto Nacional de Cancerología, estar muy pendientes de todas las actividades que realizaremos el otro año. Si no estoy mal, este sería nuestro último webinar del año con un gran éxito. Entonces, doctor, muchas gracias Sandrita, por a ti su muchas excelente gracias por la presentación. invitación. No, Doctor, señora, muy muchas gracias. amable. Una feliz noche para todos. No sé, doctor, si Gracias. tiene algo más que decirle a todos nuestros No, asistentes. no, simplemente muchísimas gracias por la asistencia, realmente muy satisfecho las personas que asistieron. Espero pues que algo les haya quedado aquí metido y que aplicar pues lo poquito que pude de pronto enseñarles para de alguna u otra manera detectar el cáncer en sus estadios iniciales y realmente tratar de disminuir esta patología que sigue afectando a muchos de nuestros pacientes eh, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Muy Exactamente. agradecido, que pasen una feliz noche, que tengan una feliz Navidad y un próspero año. Muchas El gracias, entrante doctor. sea lleno de muchas bendiciones para todos. Doctor, igualmente para todos nuestros asistentes, una feliz noche. Recordarles nuevamente sobre el tema de el certificado de este webinar. El día lunes a más tardar a sus correos les va a llegar un correo para que ustedes califiquen el webinar con una encuesta de satisfacción y posterior a que ustedes la contesten se les va a descargar su certificado de asistencia a este webinar. Entonces, muchas gracias a todos, una feliz tarde. No olviden de nuevo seguirnos en nuestras redes sociales y que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Gracias, doctor. Feliz noche. Ok, igualmente para todos ustedes. Chao, Sandrita, Claudia, Chao, a doctor. todos. Gracias. Ok, chao.